Buenas noches. Bueno, la charla de hoy va a ser... la, la idea es, la idea es hablar del nanomundo, la idea es hablar de las cosas bueno, que necesariamente tenemos que creer para saber que existen y que no necesariamente vemos. La nanotecnología es eso, la posibilidad de manipular la materia a pequeña escala y usar las propiedades tecnológicas que esas propiedades nos dan. El problema es el nano, no el que pasó recién, sino lo que significa esa dimensión. Si comparamos la dimensión de la Tierra, el diámetro de la Tierra, que son más o menos 12.000 kilómetros, un nanómetro es el diámetro de una bolita, más o menos. Entre 0 y 100 nanómetros, más o menos, en esa escala, es donde pasan todas las cosas que le interesan a la nanotecnología. Básicamente lo que sucede es que la materia cambia las propiedades que se pueden medir y obtener, y todo eso determina propiedades que tienen usos tecnológicos que vamos a ver a continuación. Para hacernos una idea también de qué estamos hablando, por qué pasan estas cosas, nos permite manipular los materiales a pequeña escala, tener una gran cantidad de moléculas en un volumen muy pequeño, y eso cambia la forma en que se producen las reacciones químicas y las propiedades físicas de los materiales, y los usos que le damos a esas propiedades, eso es lo que le llamamos la nanotecnología. ¿En qué va a impactar la nanotecnología? Prácticamente en todas las tecnologías conocidas, independientemente del grado de desarrollo, madurez que tengan. Desde la medicina, los productos electrónicos, también la ropa, la forma en que se cura el arte también. Prácticamente no hay ninguna área tecnológica que reciba este impacto. Vamos a ver algunos ejemplos. El oro, la plata, el platino, los metales nobles, todos sabemos que son muy estables químicamente. Cuando hacemos nanosferas o nanoporitos de 20 nanómetros, por ejemplo, nanopartículas de plata, son biocidas y liquidan a cualquier microorganismo que podamos conocer, bacterias u otro tipo de sustancias, de virus. Esos materiales se utilizan para desinfectar equipos. Otros de los materiales interesantes son los que se producen como los que vemos en la imagen, que son los famosos nanotubos de carbono. Son materiales que tienen un espesor de un átomo de carbono y que pueden resistir, por ejemplo, el peso mío en el escenario en este momento. Son materiales muy resistentes que se van a utilizar para hacer, por ejemplo, baterías de alto rendimiento, para hacer fármacos mucho más eficientes y tratamientos médicos que hoy no podemos ni siquiera pensar. Y se utilizan para hacer, por ejemplo, desde aviones o bicicletas mucho más resistentes. Son materiales inclusive que son capaces de autogenerarse. Otro de los materiales interesantes son los dispositivos nanorobóticos o los nanorobots. Pequeños dispositivos moleculares que son capaces de desplazarse o de realizar algún trabajo. Ya se hizo una carrera de nanoautos hace poco, ganó la escudería creo que alemana, y estos dispositivos moleculares pueden realizar trabajos dentro del organismo. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá es una nanopartícula que incorpora además biotecnología y que es capaz de fijarse en las células cancerígenas y mediante el suministro de energía externa gira un rotor que le hace dar fuerza y rompe la pared celular de la célula cancerígena, determinando la muerte de la misma. Se va a utilizar para ese tipo de tratamientos. Otros usos importantes de estas tecnologías es en la purificación del aire. Hay toda una serie de nanopartículas que nos van a permitir secuestrar gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el agua o el metano, y obtener combustible, agua o hidrógeno a partir del aire, todo con energía solar. Todos estos beneficios y todas estas tecnologías chocan con grandes barreras. Cuando uno las quiere producir a escala y llevarlos a la etapa industrial, generalmente las cosas no van bien por cuestiones técnicas. Esa es una de las grandes barreras de entrada que tiene la nanotecnología. Sin embargo, hace unos años atrás había dos físicos que estaban bastante aburridos, hicieron una apuesta, que querían apostar qué tipo de estructura tenía la gelatina, y el resultado no te sorprenderá. Lo que terminaron descubriendo es un material que es el que vemos en la imagen, que son los famosos nanogeles o aerogeles, que se determinan cuando uno seca un gel, básicamente. Ese es el material con el que nosotros trabajamos. Las propiedades de este material son propiedades muy interesantes, son materiales muy livianos, apenas más densos que el aire, son materiales altamente porosos como pepino, o sea, son materiales muy porosos que tienen una estructura como el queso gruyère, por ejemplo, son transparentes o translúcidos, y son materiales que se utilizan, por ejemplo, en tecnologías muy sofisticadas. Los robotitos que están en Marte, explorándolo, sobreviven en el invierno marciano con este tipo de aislamiento térmico. Se utilizan en la física de partículas, para detectar partículas.
se los ha enviado a cometas para recoger muestras y descubrir cosas interesantes en ese tipo de formaciones, pero tienen también usos más terrenales. Se están utilizando para hacer ropa, para hacer prendas de alto rendimiento, se están utilizando en construcción para aislamiento térmico, se utilizan también para tratamientos médicos y para sustituir hueso, por ejemplo, o se utilizan en construcción para iluminación de alta eficiencia y aprovechamiento de la energía solar. Este tipo de materiales son los que hemos desarrollado nosotros en nuestro laboratorio y nos concentramos en uno de los usos interesantes que tiene el material, en una de las propiedades que tiene el material, que es un material que repele el agua, que no se moja, es imposible de mojarse, y que por la propia estructura que tiene porosa le permite absorber toda una serie de materiales que no se mezclan en agua, especialmente los hidrocarburos. Entonces, bueno, nosotros presentamos un proyecto en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, desarrollamos un laboratorio con el propósito de desarrollar esta tecnología acá en Uruguay y obtener una solución tecnológica que permitiera mejorar la performance que tienen los materiales que se utilizan en las técnicas convencionales para tratar, por ejemplo, cuando hay un derrame de petróleo o de hidrocarburos en aguas convencionales, en las aguas naturales, ya sean de aguas saladas o aguas dulces. El material lo que nos permite es mejorar la performance o el desempeño de los sistemas convencionales, tiene una gran capacidad de absorción de hidrocarburos, 20 veces su propio peso, logra retirar del sistema y del medio ambiente el hidrocarburo en cuestión, permite ser reutilizado in situ en el momento en el cual se está produciendo el derrame. Ustedes piensan que no se puede perder tiempo en ese tipo de circunstancias, y el material tiene un ciclo de uso tal que puede ser utilizado hasta 10 veces. Y ese tipo de performance es la que mejora la de los materiales convencionales. Veo que las imágenes me han dejado un poco en suspenso, perdí el timing, ya no sé cuánto tiempo voy. Más allá de eso, bueno, nosotros logramos con el proyecto DANI utilizar el estado de la tecnología digamos, a nivel mundial y desarrollar esta aplicación. Aquí es una imagen de las instalaciones de laboratorio que están en el Polo Tecnológico de Pando. Y el propósito del proyecto era demostrar que podíamos utilizar un nanomaterial, un nanomaterial específico desarrollado de punta a punta en el país. Eso incluyó la parte de investigación, la parte de desarrollo y ahora la parte de prototipo, y mejorar lo que sucede con los sistemas convencionales. En muchos derrames, por ejemplo, se utilizan lo que se llaman dispersantes o agentes tensoactivos, que son básicamente jabones. Ese tipo de materiales de dispersión que se utilizan en los derrames que hemos visto en las imágenes, tienen efectos sobre el medio ambiente y sobre los animales que la integran, de manera que este tipo de soluciones logran mejorar este tipo de problemas, no presentan este tipo de problemas. El material logra sacar del medio ambiente el hidrocarburo y ser reutilizado. Ese es el desarrollo que hicimos nosotros. Las pruebas demuestran que la tecnología se incorpora en forma eficiente a las tecnologías de uso convencional. A nadie le importa si es un nanomaterial o no. Cuando tenemos un tipo de problema ambiental como este, lo que importa es que funcione, y el proyecto lo que buscaba era lograr integrarlo con las tecnologías convencionales, pero con las mejoras tecnológicas producidas por el nanomaterial. Este es el equipo de trabajo que nosotros desarrollamos, con el que desarrollamos el proyecto, y esa es la idea fundamental que quería contarles. Es posible creer en lo que no se ve, y eso definitivamente está pensado para cambiar la vida de todos nosotros más adelante. Gracias.